18. Buenas noches y bienvenidos a esta edición de hoy, miércoles 18 de Diario Vince. Un Diario Vince en el cual el baloncesto, sobre todo la NBA, será protagonista, pero en el cual vamos a empezar hablando de la Champions League. La Champions League que ya nos dejó ayer varios resultados. Los equipos españoles, el Real Madrid empató a 1 con el Tottenham Hotspur en el Bernabéu, mientras que el Sevilla sufrió una dolorosa derrota en Moscú por 5-1. El Atlético de Madrid ya ha jugado esta tarde en Karabaj contra el equipo de Michel Madera, un empate a 0 que mete en problemas al equipo colchonero, que está ahora mismo un poco lejos de la fase de octavos de final de la Champions. Tienen que pelear con el Chelsea, sobre todo con la Roma, que seguramente va a ser el equipo que marque el segundo o tercera posición en este grupo del Atlético de Madrid, mientras que el FC Barcelona ya va ganando desde el principio su partido al Olympiacos y está a un paso de asegurar su permanencia en esta fase de octavos, en un grupo en el cual la Juventus está decepcionando hasta el momento. Vamos a hablar también de uno de los protagonistas de esta temporada en el deporte asturiano, el único equipo de competición nacional que tenemos en Asturias en la categoría masculina, como es el Astur Hockey de Grau. Vemos ahí imágenes de su último partido contra el Liceo de La Coruña, un partido que por desgracia finalizó con una derrota de 11 goles a 1. Hay que reconocer que el calendario del equipo de Grau ha sido muy complicado. Ha empezado la liga jugando contra el actual campeón, el FC Barcelona, que le venció por un gol a 9 en el Polideportivo de Grau, en el primer partido, como decimos, de competición. El segundo, en Coruña, también se perdió. Y el siguiente, el próximo sábado, el tercer partido de Liga, va a ser contra el campeón de Europa, contra el Reus, el Club Patín Reus, uno de los clásicos del hockey sobre patines español, un equipo que ha ganado 9 competiciones de Liga, 8 Copas de Europa, 6 Copas de España. Va a ser el segundo rival, como decimos, en casa del Astur Hockey Club Patín, un equipo que está muy cerca de Vince y del que Vince va a comenzar a emitir todos sus partidos de competición en la Hockey Liga en diferido. Nos alegra poder tener también el hockey del más alto nivel en nuestra pantalla, el hockey asturiano, que vuelve a la máxima competición después de 10 temporadas, y un representante asturiano que coge el testigo de algunos clásicos como el Club Patín Areces, el Club Patín Mieres o, como no, el Club Patín Cibeles. Vamos a hablar también en el programa de hoy, también vamos a ver la clasificación de la Hockey Liga, como decimos, la Hockey Liga que está encabezada precisamente por los dos equipos que han jugado contra el equipo de Grau, el FC Barcelona Lasa y el Club Patín Liceo de La Coruña, el Hockey Coruña Liceo, con 6 puntos los dos, las dos victorias que hablamos. Es lógico, el equipo asturiano está al final de la clasificación. Evidentemente esto no acaba más que comenzar, no era su liga, la liga de estos dos equipos, la Astur Hockey, tendrá que pelear con otros rivales. Hay que reconocer que en esta liga, la Hockey League, hay 16 equipos, los cuales 13 son catalanes y son solo 3 de fuera de tierras catalanas, uno de ellos evidentemente nuestro Astur Hockey. También a la vez que decimos que el Astur Hockey ahora mismo es el farolillo rojo en la categoría masculina. En femenina, el Osterkur, el gran campeón de Europa de Gijón, es el líder un año más. Tan solo llevamos 2 jornadas, pero ya vuelve a estar al frente de la clasificación y seguramente el Osterkur nos va a traer también muchas alegrías este año. Y nosotros ahora mismo nos vamos un instante a publicidad para volver aquí en el plató de Diario Vince hablando de la NBA. La pasada madrugada comenzaba en Estados Unidos una de las competiciones deportivas más importantes de todo el mundo, la NBA, y tenemos hoy con nosotros a nuestro compañero Jorge Álvarez, experto en baloncesto de Vince, para que nos hable un poco de una temporada que ha comenzado de la peor manera posible. Jorge. Pues sí, solo se ha jugado un partido y ya tenemos una baja importantísima. Un jugador que venía a aportar muchísimo peso dentro de la plantilla de Boston, Gordon Hayward, que ha tenido una lesión bastante grave. Creo que había llevado 8 minutos de partido o algo por el estilo, y colgaron un balón sobre el aro para hacer un alley-up y se tropezó con LeBron, me parece que fue, cayó al suelo y fracturó la tibia y dislocó el tobillo. Yo no he querido ni ver las fotos, de verdad. No, he visto una foto de refilón y era... Estamos hablando además que Gordon era uno de los traspasos estrella de este verano, uno de los jugadores que podía hacer cambiar el equilibrio de poder, digamos, dentro de la liga.
y que se ha ido un poco al traste mucho del potencial de los Boston Celtics, que eran unos grandes favoritos a estar en casi incluso en las finales, diríamos. Sí, la verdad que me habría gustado ver una temporada completa de estos Celtics con Gordon Hayward, sobre todo porque Gordon Hayward y Kyrie Irving venían a aportar al equipo algo que el año pasado les faltó, y fue uno de los principales problemas que tuvieron durante toda la temporada, que es estabilidad, cabeza en ataque, un juego con mucho más criterios. El año pasado hicieron una grandísima temporada, pero funcionaban a tirones. Con estos dos jugadores habrían tenido mucha más estabilidad. Gordon Hayward es además un jugador listísimo, me encanta cómo jugador juega. Que ya conoce a Brad Stevens, el técnico de los Celtics. Ha sido un verano también con muchos traspasos, con muchas operaciones reseñables dentro del mercado veraniego de la NBA. Por ejemplo, equipos como los Oklahoma Thunder, que han fichado jugadores tan importantes como Carmelo Anthony, como Paul George, para hacer un Big Three, ¿no?, con Russell Westbrook. Hay equipos, digamos, que han mejorado bastante su potencial. Los propios Cleveland Cavaliers pues han fichado jugadores con mucho nombre, el propio Isaiah Thomas, que vino en el traspaso de Kyrie Irving. Sí, la verdad que se han movido bastante los banquillos esta temporada y se han formado equipos. De todas formas, de cara a lo que viene siendo la valoración de la mayoría de la gente, da la sensación de que va a ser otra temporada para Golden. Son la plantilla. Todos los analistas hablan de que hasta el verano del 2019 Golden ha, digamos, blindado a su quinteto inicial, a sus grandes estrellas, porque hasta ese año 2019 Klay Thompson tiene contrato asegurado en la franquicia. Si unimos los contratos de Kevin Durant, de Curry, de Draymond Green, evidentemente hablamos de los 4 jugadores claves de este equipo, que además se ha reforzado también bastante bien. Iremos viendo plantilla por plantilla, con lo cual los rivales, los equipos que intenten destronar a los campeones de la Bahía de San Francisco, en muchos casos tendrán que esperar a que ese equipo se deshaga. Sí, da la sensación de que esta temporada la cosa va a ser complicada y que la mayoría de las plantillas lo que han hecho ha sido pensar a futuro. Están posicionándose, digamos, que era un juego de estrategia. Exacto, están esperando a que pase la época de Golden y fichando de cara a eso, a cuando este equipo empiece a bajar el rendimiento, tener sus plantillas al máximo rendimiento. Es el caso de Boston. Boston, dentro de un par de años, si este equipo se mantiene y se siguen haciendo también las cosas desde los despachos como se están haciendo ahora, probablemente sea un equipo temible. Probablemente igual nos encontramos con otro Golden, otra dinastía, ¿no?, que uno de los términos que tanto gusta utilizar en la NBA. Hay equipos muy interesantes. Están los Pelicans de Nueva Orleans, con un juego interior pues muy interesante, como decimos, muy importante, con jugadores como Anthony Davis, que es el primer jugador de menos de 24 años desde Kareem Abdul-Jabbar que consigue los datos que consiguió el año pasado, 28 puntos y 11 rebotes por partido, que es unas cifras espectaculares. Equipos, como mencionábamos, Oklahoma, Houston Rockets, que han conseguido unir a James Harden, que fue uno de los jugadores más destacados el año pasado, a Chris Paul, el base que viene de los Clippers. Se ve que todos los equipos, digamos, intentan, para optar a llegar a las finales o bien de conferencia o evidentemente de la NBA, juntar siempre 2, 3 estrellas, lo que se llamó en su momento el Big Three, ¿no?, famoso de los Celtics, con Paul Pierce, con Kevin Durant. Evidentemente, pues jugar siempre con jugadores sí, franquicia. La mayoría de los equipos NBA buscan ese perfil de plantilla con 3 jugadores de mucho peso que lleven la mayor parte de la carga ofensiva, normalmente luego un jugador de banquillo que aporte y el resto mimbres para cubrir los diferentes factores posibles del juego, como puede ser rebote, contraataque, defensa, pero siempre todo basado en eso, en un Big Three, 3 grandes jugadores que puedan aportar mucho peso a la plantilla. Vamos a empezar a analizar a todos los equipos de esta NBA, las 30 franquicias. Vamos a ir división por división, que es mucho más sencillo que por conferencias, porque las divisiones tienes 5 equipos y los puedes un poco ordenar. Vamos a ver la clasificación a priori, el pronóstico que Jorge nos ha dado para este principio de temporada, y vamos a comenzar por la división Atlantic, que vemos ya en pantalla. Bueno, el equipo favorito en esta división es bastante sencillo. Boston, a pesar de la lesión de Gordon Hayward, han demostrado que tienen carácter. De hecho, el partido que han jugado contra Cleveland ha sido muy igualado y Cleveland se lo ha llevado porque LeBron se ha puesto los galones y ha jugado al 100%.
a pesar de la lesión de Gordon Hayward, el equipo ha sabido seguir adelante y tiene muy buena pinta, muy buena pinta. El que va a sustituir seguramente en el quinteto inicial a Howard va a ser Marcus Smart, que es una de las primeras selecciones del draft de hace 3 años, pero junto a él estará el número 3 del último draft, Jalen Tatum, y Jason Tatum y Jaylen Brown, que fue el número 3 el año pasado. Es decir, si a ellos unimos al Horford, que también fue el número 3 hace 7 temporadas, y evidentemente a Kyrie Irving el número 1, pues tenemos 5 jugadores que han sido los primeros picks del draft de la NBA jugando juntos, a pesar de que no esté Hayward. Sí, de hecho este año la plantilla que tenían antes de la lesión, el único pero que se le podía achacar es que quizás fuesen a tener problemas en el tema del rebote. O sea, da la sensación de que todavía la parte de juego interior de rebote es una asignatura que tienen pendiente, pero aún así si consiguen hacer que el equipo funcione puede ser espectacular, pero realmente espectacular. De hecho, el cambio de Kyrie Irving por Isaiah Thomas, un cambio que fue bastante polémico en Boston porque Isaiah Thomas era un jugador muy querido en la franquicia, me parece un cambio muy inteligente. O sea, es un cambio en el que sale ganando, pero de largo. O sea, Kyrie Irving es muchísimo más jugador que Isaiah Thomas. Evidentemente no fue un cambio jugador por jugador, porque también con Thomas se fueron más jugadores y eso a lo mejor es lo que puede desequilibrar la balanza, pero en una comparación directa, evidentemente, Isaiah Thomas estadísticamente era el jugador que menos defendía el año pasado, eso está demostrado por estadísticas de la propia liga. Le quedaba solamente un año para ser agente libre, mientras que Kyrie Irving tiene es un año más joven, y además la aportación al juego en equipo es totalmente superior. Aporta muchos más aspectos de los que puede aportar Isaiah Thomas. Luego en esta división me la he jugado y he puesto a Filadelfia segundo. Filadelfia es uno de los grandes tapados y unos equipos que todos deseamos que tenga una evolución a positivo, porque tiene nombres de sobra para hacerlo. Sí, porque tiene a Joel Embiid, que es un jugador que a mí me encanta. De hecho, el año pasado hasta que se lesionó, solo ha jugado 31 partidos en la NBA y aún así es uno de los jugadores con más proyección y con mejor pinta que tienen. Creo que hay una estadística, Jorge, que decía que creo que Joel Embiid se pudo jugar 700 minutos el año pasado con Filadelfia. En esos 700 minutos el marcador, digamos, global fue 67 puntos mejor Filadelfia que los rivales. En los 3.000 y pico que él no jugó fueron como 500 puntos peor que el rival, ¿no? O sea, es determinante su presencia. Sí, es un jugador que es muy importante dentro de lo que es el juego de Filadelfia. Además, tienen también a Markelle Fultz, que lo han conseguido este año, y a Ben Simmons. Son dos jugadores que... Ben Simmons, que fue el número 1 del draft el año pasado, pero como no pudo debutar, se considera también como rookie este año. Claro, entonces pueden montar una plantilla que sobre todo sobre el juego de Embiid, si consiguen funcionar, pueden dar muchísima guerra. Hablábamos hace un momento de los equipos que están planificando esa post-NBA del 2019-2020. Dentro de 3 años, ojito con estos Sixers, porque pueden ser uno de los equipos a batir. Sí, vamos, es un equipo, una plantilla con muy buena pinta. Luego Toronto, que lo único que ha hecho ha sido retener el núcleo que tenían. Han fichado a Miles y a Devon Wright, pero se han centrado sobre todo en conservar la plantilla que tenían. A Lowry, a DeRozan y a Serge Ibaka, sí. En esta división tenemos 2 jugadores españoles, Serge Ibaka, como decimos, en Toronto Raptors, y a Billy Hernán Gómez en New York. New York, que ha perdido a Carmelo, que ha perdido a Derrick Rose, que ahora se queda en manos casi de Kristaps Porzingis. Sí, se queda en manos de Porzingis, y la verdad que a mí que hayan perdido a Carmelo y a Rose casi lo veo positivo para la plantilla, porque el año pasado dieron muchísima guerra, generaron muchísimos problemas dentro del vestuario y restaron más que aportar. New York y los Nets son 2 equipos que no van a tener nada que hacer, van a estar en las últimas posiciones y, como siempre, tocará empezar a construir. De hecho, el caso de los Nets es un caso un poco... Es digno de estudio, los Brooklyn Nets. Sí, es digno de estudio porque hace unos años se la jugaron cuando intentaron formar el equipo con Kevin Garnett y Paul Pierce. Cometieron la barbaridad de entregar las primeras rondas de draft del 2014, 2016, 2017 y 2018. De eso ha sido, digamos, gracias a esos picks, ha sido la base fundamental, aparte de los trades de Danny Ainge, de la reconstrucción de los Celtics. Sí, los Celtics han hecho lo que deberían haber hecho los Porque evidentemente alguno de nuestros espectadores dirá, ¿cómo los Celtics tenían el número 1 del draft el año pasado, cuando llegaron
a las finales de conferencia, fueron el mejor equipo del este en la fase regular, porque ese pick era de los Nets. Y bueno, ahora por ejemplo, los Celtics tienen para el año que viene el pick de los Sixers, que está protegido, y si quedan los Sixers en mejor posición, tiene el pick de los Lakers. Con lo cual, al final, hay un mercado, digamos, secundario en el cual los equipos que saben negociar siempre salen beneficiados. Vamos a ver el análisis también de Jorge de la división central, en la cual tenemos uno de los grandes dominadores de la liga en los últimos años, tanto a título individual, como es LeBron James, como a nivel de equipo, que es Cleveland Cavaliers. Pues sí, bueno, en esta división está claro quién va a quedar los primeros. O sea, han incorporado a Isaiah Thomas y a Jay Crowder de los Celtics. También viene Dwayne Wade, Derrick Rose y Calderón. Por fin. Crowder, tienen un plantillo con Kyle Korver, J.R. Smith, es decir, tienen un roster que da miedo, pero también un roster muy caro, porque también el tope salarial, eso es uno de los grandes factores a tener en cuenta, se dispara. De todas formas, son buenos fichajes, son buenos jugadores, pero son ya jugadores mayores en la declive de su... perros viejos y ser ofensivo. No están en el tope de su carrera, algunos ya vienen rebotados. Siguen teniendo a LeBron, que evidentemente marca la diferencia, pero yo no los veo fortalecidos. O sea, me da la sensación de que van a sufrir más que la temporada pasada, pero bastante más. No va a ser, bueno, está claro que en la central no van a tener rival, pero al nivel de liga van a sufrir y bastante. O sea, no va a ser una temporada como la del año pasado. Parece que los años también van pasando para el propio LeBron, que según todos los analistas prepara su salto a la costa oeste para dentro de un año, quizás con Paul George, el nuevo jugador de Oklahoma City Thunder. En esta división también, pues bueno, destacar la deconstrucción absoluta de los Chicago Bulls, que parece un equipo, después de lo que ha pasado en la tarde de ayer, la agresión a Nikola Mirotic por un compañero que le ha roto la mandíbula, que va a estar de baja indefinido. Un equipo que parece que, como decimos muchas veces, el baloncesto español es la casa de los líos y que es uno de los grandes favoritos a ser el último de la competición este año. En todas las apuestas, los Chicago Bulls se les da como últimos de esta yo soy muy de un jugador, una de las estrellas emergentes de esta NBA, de Milwaukee Bucks, el jugador griego, yo no sé, Antetokounmpo. Es uno de los grandes jugadores y es uno de los motivos por qué he puesto a Milwaukee en segunda También posición. Tienen a Jabari Parker, que es un jugador muy interesante. Sí, tienen una plantilla joven con mucha ambición y que está montada en torno a Antetokounmpo, que es un jugador que está creciendo a pasos agigantados. De hecho, en la liga, en la NBA, se le tiene muy bien considerado y yo creo que tiene muchas opciones a quedar por detrás de Cleveland en esta división. En esta división, como decimos, hay un dominador claro a priori que es Cleveland Cavaliers. Vamos a ver la Southeast, la división que completa la conferencia este, en la cual pues... Probablemente Washington Wizards vuelvan a quedar otra vez campeones de división. Parece que es el equipo más sólido, ¿no? Sí, el año pasado creo que fueron los terceros de esta conferencia. Es un equipo bastante sólido. Tiene el dúo estelar de Joe Wall y Brad Beal, que entre los dos creo que suman 46 puntos por partido, con lo cual tienes una base de anotación. Marcus Morris, tienes gente también en el juego interior muy dura. Exacto. Y luego el resto de equipos son bastante flojitos. Probablemente Miami lo tenga bastante bien con Goran Dragic, que acaba de hacer un europeo espectacular. Los Hornets... una de las noticias de los traspasos ha sido que los Hornets es la última parada de un jugador que parecía que se iba a comer el mundo, como Dwight Howard, y que tiene, digamos, una de sus últimas paradas, digamos, para demostrar el potencial que apuntaba. A mí nunca me ha gustado como pívot. Yo siempre he dicho que es un grandísimo atleta, pero un pésimo jugador de baloncesto, y probablemente haga lo que ha hecho en las últimas temporadas, que es absolutamente nada. Vamos a pasar de la Southeast a la Southwest, porque vamos a hablar ya de palabras mayores. Aquí hablamos de algunos de los equipos con mejor pinta de este año. Hablamos de Houston, de Nueva Orleans, de San Antonio, equipos que tienen mucha enjundia. Pues sí, probablemente vuelvan a quedar campeones los Houston. De todas formas, la pareja Chris Paul y Harden, a mí personalmente no me parece una pareja que pueda llevar a este equipo un paso más adelante de lo que hicieron el año pasado. Estarán en los playoffs, pero no es un salto de calidad porque son dos jugadores muy individualistas. Y aparte de ser, bueno, Harden menos. Harden es más jugador de equipo, pero no son jugadores comprometidos. De hecho, Harden el año pasado tuvo problemas con la afición, porque en el momento que los Houston quedaron eliminados, la misma noche de que el equipo quedó eliminado, se le vio por ahí de fiesta con los amigos y sentó muy mal en la afición de Houston. Y Chris Paul, todos lo conocemos, es un veleta, como se le vaya la cabeza, se va del partido por completo, y son dos grandísimos jugadores,
pero no es ese punto de calidad. Quizás es falta también ese punto, digamos, de competitividad, de eso que le sobra a LeBron, ¿no? de partirse el pecho por el equipo y de tirar del carro. De hecho, el año pasado creo que San Antonio acabó por delante de ellos al final, sí, creo que sí. Y bueno, San Antonio, ¿qué se puede decir de un equipo con unas leyendas? Porque no son jugadores, son leyendas que tienen esa plantilla. Van a tener un arranque de temporada muy complicado porque tanto Tony Parker como Kawhi Leonard están lesionados y no van a empezar Kawhi todavía sigue con el tobillo de la falta que hay de Pachulia. Bueno, falta no se pitó ni falta, fue el mal apoyo, digamos. La lesión de Pachulia, sí. Y luego tenemos a los New Orleans, que eso sí que tienen una pinta muy buena. Yo soy de los Celtics, lo reconozco, pero mi segundo equipo este año van a ser los New Orleans Pelicans, con Rajon Rondo de playmaker. Si Rajon Rondo consigue incorporarse al equipo y no tiene los problemas que tuvo en Chicago a lo largo de la temporada, no al final de temporada, al final de temporada de hecho casi eliminan a los Celtics, si no llega a ser porque creo que fue la eliminatoria con Celtics, sí, creo que fue con ellos. Sí. Y los Celtics lo pasaron muy mal. Se lesionó creo que en uno de los partidos Rondo y fue cuando los Celtics consiguieron darle la vuelta y zumbarse la eliminatoria. Pero si Rondo funciona en este equipo... Es que, por ejemplo, a Marcos Cousins lo conoce ya de cuando jugó en Sacramento y luego el otro lado de ese triángulo ofensivo que es Anthony Davis pasa por ser seguramente el mejor pívot de la NBA. Sí, indudablemente. Y luego quedan los Grizzlies y los Mavericks, los Grizzlies que lucharán por meterse en los playoffs y de los Mavericks probablemente... Sí, tienen un tal Dirk Nowitzki que va a jugar su 19ª temporada, que es uno de los líderes históricos en anotación de la liga. No se puede decir ya nada más del alemán, es una institución en el baloncesto y en el deporte mundial y la verdad que hay que seguir disfrutando de cada partido que disfrute todavía en esta competición. Probablemente no se le puede exigir como al resto, evidentemente. Probablemente sea su última temporada. Veremos la Northwest. Bueno, la Northwest, pues evidentemente los grandes favoritos son los Thunder, que han incorporado a Carmelo Anthony y Paul George. Todo el mundo habla de esta plantilla como un gran trío. Big Three, ¿no? El Big Three, exactamente, un gran trío. Pero yo no los veo como un trío que vaya a funcionar. O sea, Carmelo Anthony salió rebotado de Nueva York, Paul George está aquí de transición y todo el mundo lo sabe. Sí. O sea, el gran rumor de esta temporada. Y Russell Westbrook, el año pasado se jugaba, me parece que el 65% de los balones del equipo. Es decir, que distribuir ese juego entre varios compañeros también es un conflicto. Yo creo. Hacer que estos tres personajes funcionen va a ser muy complicado, muy complicado. O sea, quedarán campeones de la división, pero no creo... Con Utah, que tiene muy buen equipo, que ahora ha fichado también a Ricky Rubio, que es un equipo también emergente. Ha perdido a Gordon Hayward. Y eso lo tiene a Rudy Gobert, tiene jugadores muy interesantes. También, por ejemplo, Portland Trail Blazers, que es un equipo también siempre muy sólido, que siempre da mucha guerra. Portland tiene a Nurkic y a Damian Lillard y McCollum. Lillard y McCollum, que el año pasado aportaban ellos solos 50 puntos al equipo. Son un equipo muy sólido. Yo lo veo por delante incluso de Utah. Y luego Denver y Minnesota, pues nada, probablemente... Denver es uno de los equipos que también dejó mejores sensaciones el año pasado, a pesar de no clasificarse para playoff, con Jokic, que es una de las figuras emergentes. Es una plantilla joven. Juancho Hernan Gómez. Bueno. De cara a futuro habrá que seguirla. Si siguen fichando bien, probablemente en unos años sea de los que den guerra, pero no los veo para competir. Apuntamos a Denver ahí para el 2019-2020 también. Sí, si lo hacen bien en los... Y ahora vamos a ir a la parte ya del León, a la parte ya más magra de todo esto, que es la Pacific, con un equipo que puede marcar una época en la liga. Sí, está claro que si no pasa nada extraño, los Warriors deberían de ser los que dominen este año la liga. Se han gastado 334 millones. Bueno, hombre, gastar. Solo para renovar, jugadores. Y dentro de esos 334 millones no están los contratos de Klay Thompson y Draymond Green. O sea, es solo para mantener lo que es el núcleo del equipo. Pero bueno, sigue siendo una plantilla tremenda. Y de hecho hablan de que Stephen Curry vuelve esta temporada a un nivel espectacular. Su entrenador dice que lo ve mejor que nunca. Es que el año pasado Curry tampoco brilló tanto como hace 2 temporadas, pero es que no lo necesitó tampoco su equipo. Porque con Kevin Durant el nivel que tuvo, o Klay Thompson con esa muñeca que tiene de que se puede marcar 10 triples en un partido de playoff, la verdad que se puede distribuir esa responsabilidad entre varios.
Sí, sí, o sea, son los grandes favoritos. Después, Sería una sorpresa que no fueran campeones, incluso que no estuvieran en las finales de la NBA. no, tiene que pasar algo muy raro. Si siguen desarrollando el mismo juego, El año pasado, hasta la lesión de Kawhi Leonard con el famoso apoyo en el pie de Pachulia, iban perdiendo, me parece que fueran 17 puntos en el partido del playoff, y parecía que los viejos Spurs iban todavía a dar mucha guerra. Los Spurs te asfixian siempre porque tienen muchas tablas, pero no creo que hubieran conseguido eliminarles aún así. Habría a lo mejor sido una eliminatoria mucho más igualada, pero poner como excusa la lesión de... Y en esta división, en la Pacific, llega también uno de los jugadores que parece que va a revolucionar la liga, no sé si a nivel de juego, pero a nivel mediático, a nivel de marketing, Lonzo Ball llega como una estrella sin haber demostrado absolutamente nada todavía en la liga. Sí, más que revolucionar la liga, él la está revolucionando su padre, que es un auténtico bocazas y está todo el día, vamos, cada vez que abre la boca sube el pan, es increíble. Lonzo Ball, independientemente de todo el movimiento mediático que genera su padre, él como jugador es un jugador muy bueno, es un base de 1,95, un base que va contracorriente en lo que en la NBA está hoy en día de moda, es un base distribuidor de juego que sabe generar, que sabe hacer que el equipo funcione, no es un base eminentemente anotador, pero aporta muchísimo. De todas formas, estos Lakers están esperando al año que viene ver si consiguen hacer la jugada de conseguir de LeBron y Paul George. El resto de equipos de esta división, por ejemplo, los Clippers están perdiendo potencial, se ha retirado Paul Pierce, se ha ido también Chris Paul, mantienen a Blake Griffin, por ejemplo, sí. Han fichado a Teodosi, que es también uno de los jugadores europeos que llega a la liga y que puede marcar también un poco su estilo, pero evidentemente los Golden State Warriors son los grandes dominadores. Sí. Jorge, se nos acaba el tiempo, tenemos que despedirnos para ir ya con Vince Motorsport. Muchas gracias por estar con nosotros. Iremos haciendo seguimiento puntual de la liga y te invitamos para que vengas aquí a impartir tu magisterio del baloncesto americano y nada, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Un placer. Pues nosotros vamos ya de Diario Vince, volvemos mañana a las 9:30 y los dejamos ahora con Lolo García y Vince Motorsport.